En esta ocasión hablaremos del período de la historia argentina comprendido entre los años 1852 y 1862. La intención es en este primer cuatrimestre llegar hasta el año 1880. Así que entre esta clase y la próxima completaríamos esa parte, digamos, ese periodo de la historia argentina que se cierra en el año 80. Con respecto al año 1852, cuando fue derrocado Rosas, para este entonces ya había entre todos los argentinos, tanto entre unitarios como federales, entre porteños y provincianos, un consenso generalizado acerca de la necesidad de organizar el país, de unificarlo políticamente. En lo que respecta a la faz económica, había evidentemente una desproporción de recursos materiales entre Buenos Aires, el litoral y el interior. Ya en esta época podemos hablar del país no solo en términos de Buenos Aires e interior, sino realizar una suerte de triple división territorial, económica y política del país. Por un lado, la provincia de Buenos Aires con su capital, su aduana que controla los ingresos de mercaderías provenientes del exterior, es la manera más fácil, más cómoda, más directa de conectar con el resto del mundo. Es la ciudad y el puerto más cercanos al océano Atlántico, entonces todo viene por vía de Buenos Aires, todo llega por vía porteña y la provincia de Buenos Aires controla las tasas aduaneras, las percibe y de esta manera logra enriquecerse. Pero el resto del país, el interior, el llamado interior, no es homogéneo, sino que a su vez se subdivide en dos grandes áreas. Por un lado, el llamado litoral, esto es las provincias ubicadas alrededor o sobre la cuenca de los ríos de la Plata, Uruguay y Paraná, los tres grandes ríos del país, principales fuentes de comunicación y conexión con el resto del mundo. Alrededor de estos ríos está, fuera de Buenos Aires, las provincias de Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos. También Córdoba, que no tiene salida fluvial, pero que está muy cerca, conectada con el resto del litoral. Esta parte del interior, más cercana a Buenos Aires y al Océano Atlántico, tiene un desarrollo mayor que el resto del país, más alejado del océano, la tierra adentro, que se halla en un estado de aislamiento y de subdesarrollo crecientes, sobre todo porque los porteños bloquean el acceso a los grandes ríos y al interior del país, controlan el comercio internacional, pero esta situación no es tal o no es tan grave en las provincias más cercanas a Buenos Aires, como nuestra provincia de Santa Fe. Aquí el desarrollo de la agricultura y de la ganadería, sobre todo de la ganadería en un primer momento, pero crecientemente ya sobre mediados del siglo XIX, de la agricultura, del trigo sobre todo, y también dentro de la ganadería de el ganado lanar, las ovejas que comienzan a criarse y a reproducirse y ofrecen un nuevo producto de exportación al mercado internacional, un producto argentino que es la lana, el cual se agrega al cuero y a la carne salada. Esta zona no tiene tantas diferencias con respecto a Buenos Aires y comienza a integrarse en esta economía agropecuaria de exportación encabezada, liderada por Buenos Aires, pero cuyos socios comerciales menores y cada vez más prósperos son las provincias de Entre Ríos, de Corrientes, de Santa Fe y de Córdoba. Una salvedad con respecto a la provincia de Corrientes. En esta época, lo que hoy sería la provincia de Misiones no existía aún y formaba parte de Corrientes. Entonces ahí en verdad tenemos, en la Mesopotamia argentina, tenemos tres provincias, Misiones, Corrientes y Entre Ríos, pero en el siglo XIX solo hay dos.
al norte Corrientes, que comprende lo que hoy es Corrientes y lo que hoy es Misiones, y al sur Entre Ríos. Hay pequeños puertos a lo largo de estos grandes ríos, puertos internos, como puede ser el puerto de Rosario, que es una pequeña localidad en esta época que roza los 5.000 habitantes, también sobre el río Uruguay. Entonces la posibilidad de participar en el comercio internacional es mayor. Entonces el país se subdivide, como les decía, en estas tres grandes regiones: Buenos Aires, litoral e interior. Tras la batalla de Caseros de 1852, que culmina con la derrota de Rosas, su exilio en Inglaterra, su desalojo del poder, la victoria, por el contrario, de Urquiza y de sus tropas del ejército grande. Urquiza, Justo José, es gobernador de Entre Ríos, lidera esta vasta y heterogénea coalición antirrosista, ocupa Buenos Aires, establece un gobierno provisorio, y el 31 de mayo de 1852 tiene lugar el llamado Acuerdo de San Nicolás, en la localidad bonaerense de este nombre. Aquí los representantes de las provincias argentinas, de todas ellas, incluida Buenos Aires, se ponen de acuerdo acerca de la necesidad de convocar lo más urgentemente posible, lo más rápidamente posible, a un Congreso General Constituyente en la ciudad de Santa Fe para redactar una Constitución Nacional que todavía no existe y que sentará las bases del nuevo país, de la futura e inminente República Argentina, organizada sobre la base del federalismo, la libertad de comercio en todo el territorio, esto es la supresión de las aduanas provinciales para pasar mercaderías de una provincia a la otra. En esta época hay que pasar por las aduanas provinciales y pagar tasas aduaneras. Esto se suprimiría, digamos, esto es uno de los acuerdos básicos. Y al interior del país, las aduanas son todas nacionales, lo que viene de afuera del país paga tasas aduaneras, pero no el comercio interprovincial. Las aduanas pasan a ser todas nacionales, las provincias no poseen aduanas propias, no poseerán aduanas propias, y hay una libre circulación de bienes y de personas por todo el territorio nacional. También se proclamaría en esa Constitución la libre navegación de los ríos internos, tanto por buques argentinos como por buques extranjeros, y la distribución proporcional de las rentas nacionales. El gobierno nacional, todo lo que recaude, lo repartirá equitativamente entre las provincias. Y ya no habrá provincias como la de Buenos Aires que, al contar con mayores recursos, se los apropie y no los comparta con el resto, sino que habrá una suerte de distribución más equitativa, más solidaria, para propiciar a un equilibrio y a un desarrollo armónico de todas las regiones argentinas. Urquiza se convierte en director provisorio de la Confederación Argentina, que es el país que se organiza, digamos, el nombre del nuevo país va a ser Confederación Argentina. Algunos ya le llaman República Argentina, pero esta denominación se impondrá recién en la década siguiente, de 1860. Urquiza es una suerte de presidente provisional de este país, de este nuevo país, con todas las provincias integradas, bajo el nombre de Confederación Argentina. La legislatura porteña, con un nuevo gobernador, ahora un nuevo gobernador de Buenos Aires, rechaza este acuerdo, lo cual propicia la renuncia del gobernador López, que era un gobernador urquicista. Urquiza disuelve la legislatura de Buenos Aires y se hace cargo del poder. Se rodea de federales y reimpone en Buenos Aires la utilización del cintillo rojo federal obligatorio.
Entonces establece un control más férreo sobre una provincia, la de Buenos Aires, que de entrada se manifiesta en contra del federalismo y de la nueva organización política que se propone, así como de la figura de Urquiza, que es el nuevo hombre fuerte del país, reemplazando a Rosas. Urquiza, una vez establecido o restablecido el poder federal en Buenos Aires, deja la ciudad para asistir al Congreso organizado en Santa Fe. En el interín, el 11 de septiembre de ese mismo año, 1852, los porteños organizan una revolución, vuelven a rechazar el acuerdo de San Nicolás, proclaman, reivindican la autonomía de Buenos Aires y eligen un nuevo gobernador, que será Valentín Alsina. De esta manera, Buenos Aires no envía representantes al Congreso General Constituyente en Santa Fe, se resiste a participar de la redacción de la futura Constitución y se separa virtualmente del resto del país, constituyéndose como un país soberano, es decir, que ya no acata las órdenes del presidente Urquiza. Entre el 52 y el 53 en Santa Fe, con la ausencia de los porteños, como les acabo de decir, se elabora la Constitución, inspirada sobre todo en dos textos previos, uno argentino y el otro norteamericano. La Constitución de Estados Unidos, concretamente, y un librito que es obra de Juan Bautista Alberdi, titulado Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina. Escrito y publicado algunos años antes en el exilio, en Chile, Alberdi en este pequeño volumen lo que hace es proponer una organización política federal, democrática, moderna para el país, basándose en buena medida en la Constitución norteamericana. Entonces, casi por momentos copiando textualmente lo que había escrito Alberdi y también consultando de manera directa la Constitución estadounidense, los constituyentes de la Asamblea General Constituyente de Santa Fe entre 1852 y 1853 van escribiendo la nueva Constitución Nacional, que es la que, con sus reformas subsiguientes, sigue todavía teniendo vigencia en nuestro país, y en 1853 la terminan y todas las provincias la aceptan y la juran, excepto, como les dijera, Buenos Aires, que es la única que se opone. El sistema que se establece para el nuevo país es el representativo, republicano y federal de gobierno. Un poder ejecutivo fuerte, los derechos individuales son asegurados, la propiedad privada, la libertad de expresión, de circulación dentro del territorio, de trabajo, las autonomías provinciales, la libre navegación de los ríos y la distribución de las rentas nacionales. Buenos Aires se convierte en el llamado Estado de Buenos Aires, que es virtualmente un país soberano, con capital en la ciudad de Buenos Aires. En 1854 se da a sí misma una constitución, su propia constitución. El resto del país sigue llamándose Confederación Argentina, su capital se fija en la ciudad de Paraná. Urquiza es ratificado como presidente de la nueva entidad política del nuevo país. Y aquí tenemos una diferencia, un contraste marcado entre estos dos virtuales países. Nuestro país, que se subdivide en dos países distintos. Por un lado, Buenos Aires es perfectamente viable como entidad política soberana, sigue controlando la aduana, sigue percibiendo las rentas y enriqueciéndose. Hay mucho dinero en Buenos Aires, mucho desarrollo material,
Esto le permite sostener su estructura burocrática como Estado. En 1857 tiene su propio ferrocarril, el primer ferrocarril de Buenos Aires, del país. Es solventado por el propio gobierno del Estado de Buenos Aires, cosa que es impensable en la Confederación Argentina, que carece de recursos, que está endeudada, que no puede por momentos ni siquiera pagarle a sus empleados públicos, y cuyos esfuerzos, los de la Confederación Argentina, resultan infructuosos para organizar y promover el desarrollo del interior. Urquiza promueve la inmigración europea, establece colonias agrícolas en distintos puntos de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. La primera de ellas es la colonia Esperanza, que hoy es la ciudad homónima. También establece colonias en su propia provincia, en Entre Ríos. Crece la producción cerealera, sobre todo la producción triguera. Rosario se convierte en puerto de salida, es el único puerto de ultramar de la Confederación Argentina, es el puerto más cercano al océano. La ciudad crece, nuestra ciudad de Rosario, rápidamente. Justamente en estos años es declarada ciudad por el propio Urquiza. Y en el año 1856 hay una ley de la Confederación Argentina, que es la llamada Ley de Derechos Diferenciales, que lo que hace es propiciar el arribo de las mercaderías, de los barcos provenientes del exterior, por vía de Rosario. Lo que hace entonces el gobierno es a todos los barcos que no recalen en Buenos Aires, es decir, que pasen directamente, que vengan del océano y no desembarquen en Buenos Aires y lleguen directamente al puerto de Rosario, les cobra menos tasas aduaneras. Esto es una manera de desviar el comercio internacional que llegaba naturalmente a Buenos Aires, desviarlo y hacerlo llegar primero a Rosario, y de esta manera favorecer el desarrollo de la Confederación Argentina en desmedro de Buenos Aires. Lo cual hace que se desate una guerra económica entre ambos estados, la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires. Pero a su vez favorece el desarrollo de la ciudad de Rosario, en tanto ciudad-puerto. Por otra parte, el presidente Urquiza promueve el desarrollo de un sistema educativo con los escasos recursos con los que cuenta, funda escuelas, procura mejorar la situación de la enseñanza en un país que es mayormente iletrado, alrededor del 80% de la población no sabe ni leer ni escribir. Nacionaliza la Universidad de Córdoba y promueve los estudios científicos, hasta donde consigue hacerlo con los pocos recursos con los que cuenta. Paralelamente, en la llamada frontera, que es esa línea difusa, que no es una frontera tal como nosotros la entendemos hoy, como una línea imaginaria precisamente marcada donde empieza un país y termina otro, sino que cuando se habla de frontera en esta época, se habla más bien de una frontera interna entre los territorios dominados por los cristianos y los territorios dominados por los indígenas. La diferenciación aquí no solo es étnica, cultural y civilizatoria, sino también religiosa. Del lado cristiano tenemos a la población europeizada que habla español, que profesa la religión católica, que vive en ciudades, que está en contacto con el resto del mundo. Y del lado indígena están los pueblos originarios que siguen hablando su propia lengua y profesando su propia religión. Y entre medio hay un territorio deshabitado, confuso, sin una frontera exacta,
que es una suerte de tierra de nadie entre los territorios cristianos, asiento de la civilización, entre comillas, y los territorios indígenas, sede a su vez de la denominada barbarie en términos sarmientinos. La etnia originaria dominante, prácticamente exclusiva en gran parte del país, es la etnia araucana, más conocida en la actualidad como mapuche. Los araucanos o mapuches vivían originalmente en el sur del actual territorio chileno y en parte del territorio patagónico argentino, de un lado y otro de la cordillera, pero sobre todo a lo largo de la cordillera patagónica, la cordillera andina. Esto al momento de la llegada de los primeros españoles a la región, a esta parte de la América del Sur, cuando Argentina y Chile todavía no existían como tales. Ya en época de la colonia española, los araucanos comenzaron a extenderse y a dominar a otros pueblos. Hubo una cantidad de etnias, entre ellas la etnia pampa, que otorga, por así decirlo, la denominación pampa o llanura pampeana a nuestra región. Desaparecen también otras etnias y otras tribus indígenas, y los araucanos van ampliando su territorio, derrotando y conquistando a otros pueblos, desaparecen lenguas y culturas indígenas y son suplantadas mayoritariamente por la presencia araucana, por la lengua, la cultura mapuche o araucana, y entonces estos indígenas llegan a dominar el norte de la Patagonia argentina, el sur chileno desde ya, sur y centro de Chile, la mitad prácticamente del país hermano, la mitad norte aproximadamente o un poco más de la Patagonia argentina, del otro lado de los Andes, y la mayor parte de la llanura pampeana argentina. Esta expansión territorial llega a su cúspide en torno al año 1835, en época de Rosas. Recordemos que Rosas había organizado una expedición al desierto y había conquistado territorios indígenas en la provincia de Buenos Aires. Los araucanos lo que hicieron fue recuperar parte de ese territorio perdido. En esta época hay un cacique que es Calfucurá, el más importante, el más poderoso de los distintos caciques araucanos. Él organiza y lidera una gran coalición, una gran alianza de tribus araucanas, conforma un auténtico imperio de un lado y de otro de la cordillera de los Andes, controla un territorio enorme, prácticamente es un imperio, y ataca los territorios cristianos, organizando los llamados malones. De ahí proviene el verbo maloquear. El malón es el ataque de los indígenas a caballo sobre poblaciones cristianas con el fin de robar, de capturar mujeres y niños, llevarlos como rehenes, robar sobre todo ganado vacuno, caballos, asimismo, y organizar un comercio, un sistema económico del que participan no solo los indígenas, sino algunos pulperos, negociantes inescrupulosos de la frontera argentina y chilena que compran el ganado robado y van alimentando un circuito económico dentro de este gran territorio dominado por los indígenas de corte clandestino, ilegal. Podríamos decir que perjudica seriamente a los territorios nacionales, por entonces mucho más pequeños que en la actualidad, de Chile y de Argentina. Por ello es que hay guerras y ataques permanentes, hay momentos de tregua, de paz, pactos, acuerdos entre el gobierno argentino y las comunidades indígenas, los caciques, a los cuales se le otorgan grados militares, uniformes, se los provee de yerba, de tabaco,
de armas, de ganado, para mantener con esta suerte de subsidios la paz interna, para tratar de mantener tranquilos a los indios y de esta manera conservar un precario equilibrio. En este momento la correlación de fuerzas es bastante pareja, si no hay el poder de fuego, el poder militar para poder doblegar a los indígenas, entonces lo único que se puede hacer es defenderse de ellos militarmente, organizar algunas incursiones en territorio araucano, pero sobre todo pactar con los indígenas, mantenerse a la defensiva y tratar de mantener las cosas lo más tranquilas que se puedan. Al mismo tiempo, los araucanos participan en las guerras civiles argentinas, apoyando uno u otro bando y alojando a su vez a exiliados. Entonces es común que algunos indígenas luchen del lado de los unitarios o luchen del lado de los federales, apoyen a los porteños o apoyen a los provincianos. Y a su vez, era muy común en esta época en que los unitarios son derrotados una y otra vez y deben abandonar el país, muchos de ellos también se refugian en las tolderías indígenas. Esta situación hay que entenderla sobre todo para poder reconstruir el territorio, las fronteras, los límites, las jurisdicciones provinciales y nacionales, las áreas controladas por indígenas y las áreas controladas por cristianos, y para poder visualizar ese mapa de la República Argentina y de la República Chilena, de esta parte del cono sur, tal como era en esta época, muy diferente de la conformación territorial que nosotros conocemos. Y también para entender cómo este proceso fue evolucionando y cómo hacia el año 1880, tal como veremos en la clase próxima, la cuestión indígena, así se la llamaba, es resuelta, entre comillas, con la derrota militar y la invasión y el despojo del área controlada, sobre todo por los araucanos, y también por otras etnias. Para que ustedes tengan una idea, alrededor de la mitad del actual territorio argentino estaba ocupado por los indígenas. Entonces las provincias históricas en la región del país que los españoles habían logrado conquistar y colonizar y que luego el nuevo país, la Argentina, heredó, era apenas una porción reducida de lo que hoy conocemos como Argentina, en términos territoriales. En el año 1859, como un nuevo episodio de la guerra casi permanente entre el Estado de Buenos Aires y la Confederación Argentina, las tropas de Urquiza, es decir, los ejércitos provincianos, derrotan a las tropas del gobernador de Buenos Aires, Bartolomé Mitre, en Cepeda. Recordemos que en 1820 también había habido una batalla de Cepeda entre provincianos y porteños que había acabado con la victoria provinciana. Esta victoria se repite en la segunda batalla de Cepeda en 1859. Urquiza, en esta ocasión, como presidente de la Confederación Argentina y comandante en jefe de las tropas confederadas, derrota al gobernador Mitre y a su ejército porteño. El 11 de noviembre de ese mismo año tiene lugar el llamado Pacto de San José de Flores, que es una localidad en las afueras de Buenos Aires. El Estado de Buenos Aires acepta la Constitución de 1853, la Constitución Nacional, y también acepta integrar la Confederación Argentina. La aduana de Buenos Aires queda dentro de la jurisdicción nacional, es decir, es nacionalizada. Aunque durante un tiempo la provincia de Buenos Aires, ¿sí?, el Estado de Buenos Aires pasa a llamarse nuevamente Provincia de Buenos Aires y a integrar la Confederación Argentina, la provincia de Buenos Aires sigue percibiendo durante un tiempo las rentas de la aduana. Pero la idea es que esta situación termine próximamente
la aduana de Buenos Aires se nacionalice y sus ingresos, sus tasas, sean distribuidas por el gobierno nacional entre todas las provincias. En 1860 Buenos Aires jura la Constitución Nacional, pero poco después hay una renovada ruptura de relaciones. En 1861 se produce una nueva batalla entre provincianos y porteños, esta vez en Pavón, en la provincia de Santa Fe, cerca del actual pueblo homónimo. En esta ocasión, Mitre derrota a Urquiza. Bartolomé Mitre es presidente, se convierte en presidente interino del nuevo país, que se reunifica y que ahora adopta el nombre de República Argentina. A todo esto, en realidad, ya Urquiza no es más, hacía algunos años que Urquiza no era más presidente de la Confederación Argentina, había otro presidente, que era Derqui, Santiago Derqui. Urquiza había vuelto a ser gobernador de su provincia de Entre Ríos, pero seguía siendo el hombre fuerte del interior del país. Al ser derrotado por Mitre, en una batalla confusa, donde muchos dicen que en realidad Urquiza estaba ganando, estaba a punto de imponerse nuevamente sobre los porteños, pero que ordena la retirada de su ejército para favorecer, para permitir la victoria militar porteña. De alguna manera lo que hace Urquiza es transar, en tanto representante del litoral, con los intereses porteños y aceptar que Buenos Aires pase a liderar el nuevo país unificado. Y entonces traiciona la causa provinciana y la causa federal. Esto es lo que sostienen muchos investigadores y todo parecería indicar que fue así, efectivamente. Entonces el nuevo hombre fuerte del país, tras la derrota de Urquiza en Pavón, en 1861, pasa a ser Bartolomé Mitre, hasta entonces gobernador de Buenos Aires, pero que se convierte en presidente interino de la República Argentina, ahora con capital en la ciudad de Buenos Aires, durante el periodo 1861-1862. La Constitución Nacional es aceptada por los porteños con algunas pequeñas modificaciones. En 1862 el Congreso Nacional, sin convocar a elecciones para presidente, lo ratifica en su cargo a Mitre, quien va a ser presidente de la Nación desde 1862 hasta 1868. Las características del nuevo periodo que se inicia en 1862 las analizaremos en la clase venidera. Así que por el momento esto es todo por hoy.